Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Ya es la hora de apagar la luz, cerrar nuestros ojos y abrir nuestros oídos. Yo soy Gato Nocturno. Comenzamos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez alguna anécdota o alguna historia en donde cuentan que en las construcciones siempre tiene que haber una persona fallecida o personas fallecidas? Es lo que dicen que muchas veces son para que esas almas queden atrapadas en los pilares, para que ellos soporten el peso de esa construcción y no caiga. Escuchemos el siguiente relato. Esto le pasó a Miguel. Él me cuenta que es originario de Puebla. Dice que hace un tiempo, mientras todavía estaba allá, estaba sin trabajar. Por más que buscaba un trabajo que pudiera generarle algún ingreso a su casa, pues no salía nada. Se enteró por parte de su tía que uno de sus primos trabajaba en la Ciudad de México y que le estaba yendo muy bien. Él trabajaba en una obra de un edificio enorme. Era una construcción que duraría por lo menos más de un año y que la paga estaba muy bien. Sin pensarlo, Miguel se comunicó con su primo. Y sí, le dijo: vente, yo te ayudo con los pasajes o con lo que puedas ahorita. Te puedo ayudar con los alimentos. El chiste es de que vengas ya. Ya hablé con mi jefe. Y sin pensarla, Miguel pues accedió a ir. Todo estuvo bien, el trabajo era excelente. Él trabajaba más de 12 horas, entonces por eso es que su paga era mucho mejor. En una ocasión le quisieron cambiar el rol hacia la noche. Entonces uno de sus jefes le dijo: el sábado va a haber tiempo extra. No sé si puedas venir, pero vamos a empezar desde la tarde. Vente como a las 6 de la tarde. Ahora sí, él, como una persona muy trabajadora, pues decidió apurarse para poder llegar a tiempo. Pero tal vez eso no estaba en su destino. Por más que él quería llegar, el tiempo no le ayudaba. Total, se resignó a llegar tarde. Él me cuenta que al llegar a donde estaban las tarimas que ponen en toda construcción y los andamios por fuera para que la gente no vaya hacia adentro, habían maderas entreabiertas. Y su curiosidad fue la que hizo que mirara a través de ahí, para ver si veía a alguno de sus compañeros o a alguien para hablarle que ya había llegado y que la abrieran. ¿Cuál fue su sorpresa? Que a lo lejos vio cómo estaban uno de sus compañeros adentro de esos castillos, mientras que otros aventaban la mezcla. Eso lo hizo palidecer y se regresó a su casa. Total, que estuvo pensando ese fin de semana todo lo que había visto. Agarró todos sus ahorros, le comentó todo lo que había visto a su primo, pero su primo, muy incrédulo, no quiso escucharlo ni poner atención de lo que le estaba diciendo, lo tomó como un loco. Así que mejor decidió regresarse a Puebla, pero quedando con ese feo recuerdo de que sus compañeros habían sido empalados vivos y de la suerte que había tenido. Este relato me hizo recordar a una anécdota que me contaron hace mucho tiempo, en donde era una presa que estaba allá por Villahermosa, Tabasco, en donde decían que por las noches escuchaban los lamentos y gritos de personas pidiendo ayuda. Tal vez eso no lo lleguemos a saber, si en realidad pasa eso o no en las construcciones. El siguiente relato nos hace cuestionarnos si realmente cuando una persona fallece, ya sea en un hospital, en carretera o en su propia casa, si llega a tener algún compromiso aún en este plano etéreo, me hace pensar que tal vez sí nos quedamos atrapados hasta no haber cumplido
El siguiente relato nos lleva a cuestionarnos eso. Este relato me lo mandaron como anónimo. Me cuenta esta persona que hace como unos 10 años trabajaba hacia el norte de la Ciudad de México. Cuenta que ahí conoció a una muchacha y se enamoraron muy pronto los dos. Así que se llevaban muy bien y todo iba muy bien, excelente. Esta muchacha se quedaba muchas veces a dormir a su casa, puesto que su casa estaba más lejos que la de él. Y no había ningún problema, quedaba a dormir y todo, para llegar a tiempo a su trabajo. Cuenta que un fin de semana decidieron que pasarían todo ese fin de semana juntos. Entonces, ya llegando la tarde, y ya de haber descansado casi todo el día, decidieron salir porque les había dado hambre. Me cuenta que llegaron a un lugar, o más bien un local donde vendían hamburguesas. Ya cenaron y todo bien. Estuvieron muy a gusto. Pero cuando ya estaban a punto de retirarse, se les acercó un niño. Uno de esos niños que luego están en los cruceros, el cual traía unos pequeños ramitos de flores blancas. Y como para él quedar bien, pues lo que hizo fue comprarle un ramito y regalárselo a la que en esos momentos era su novia. Pero lo que él le encrespaba o lo que lo sacaba de contexto era de que esas flores tenían ese olor peculiar, ese olor que solamente están en las coronas cuando hay una persona difunta, o ese tipo de olor que hay en los funerales. Ya llegando a su casa, decidieron ponerse cómodos, así que él tomó ese ramito y lo aventó a la cama. Pero él me cuenta que, así como él lo hizo, él solamente tomó el ramo, lo llevó hacia su nariz para oler ese olor tan peculiar. Y fue cuando entonces él dijo: estas flores huelen a muerto, y las aventó hacia la cama. Él cuenta que ya llegando el momento ya que se iban a dormir, él sintió lo que muchos han percibido como la subida de muerto. Pero él sintió que al quererse mover, alguien lo tomó por el cuello y con su peso, hacía como que lo oprimía hacia lo que era su almohada y lo que era el colchón. No podía moverse. Él me cuenta que como pudo, trató de reaccionar y todo. En esos momentos, su novia pues sí estaba espantada porque decía que él en un momento empezó como a quejarse. Pero pues dentro de él, que tenía la subida de muerto, pues él sentía que pedía ayuda. Y así estuvo él me cuenta que fue como más de un mes en donde no podía ni pegar el ojo porque luego se le subía el muerto. Ya pasando el tiempo, pues fueron a hacer limpias y todo eso, y pues nunca le dieron una conclusión concreta. Hasta que una vez platicando con un señor que tenía una tienda al lado de su casa, él me cuenta que en esa casa, antes de que pues ahora sí que su papá de él la comprara, había fallecido una persona que exactamente ocupaba el cuarto de él, ya que su casa o la casa que había comprado su papá era muy grande, entonces las construcciones estaban todas separadas. Pero él me cuenta que esa persona le contó todo eso, que había fallecido una persona ahí y que a lo mejor era la que, no sé si por el olor de esas flores o lo que él había traído, por eso es que lo molestaba. Y así estuvo durante mucho tiempo, y pues prácticamente pues todo eso fue calmándose poco a poco, ya hasta que de plano ya no lo molestaban. Simplemente lo que le llegaba a pasar en las noches era de que sentía cómo le movían la cama. También me cuenta que en una tarde que estuvo hablando con su mamá, estaban hablando y dialogando de lo que a él le pasaba, que si a ellas
A tanto a ella, a su mamá, a su papá y a su hermana nunca les había pasado nada estando en esa casa. Su mamá le contestó que nunca había visto nada, mucho menos su hermana. Pero en eso, en lo que estaban conversando de que una persona había fallecido así, de la nada y sin explicarse, la llave que está en la pileta se abrió sola, como si alguien no hubiera ido a abrirla. Dice que pues su relación se terminó, se cambió de trabajo y todo eso llegó a mermarse, a irse apagando poco a poco. Dejó de sentir que se le subiera el muerto, dejó de oír cosas o de que le movieran cosas. Todo se fue apaciguando. Pero lo que para él era raro era de que por un simple hecho como el olor de algo puede activar ciertas cosas paranormales. Muchos tenemos la creencia que cuando tenemos cosas que no se resolvieron en vida, muchas veces regresamos para dar término a aquello que nos ató a este plano. O simplemente regresamos para dar a conocer a nuestros seres queridos que todavía seguimos esperándolos en el más allá. Esta historia es de Esteban. Esteban me cuenta que hace mucho tiempo él se encontraba trabajando en autobuses de pasajeros. Dice que una tarde él llegó a la central del norte a cargar pasaje para llevarlos a Guadalajara. Él estaba con su compañero. Entonces, en lo que estaban alistando para que todo el viaje fuera placentero y que no hubiera ningún contratiempo, comenzaron a hacer los preparativos para el largo viaje. En eso llegó uno de sus compañeros diciendo que se iría con ellos, que lo habían mandado puesto que no tenía mucho de haber entrado y tenía que irse aprendiendo las rutas que usualmente los operadores ya conocen. Entonces, ya que esperaron a que toda la gente subiera y estuviera bien acomodada, dice que se les acercó una muchachita no menos de 25 años. Dice, uno de mis compañeros luego la abordó pensando que a lo mejor estaba perdida o no encontraba su autobús. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la muchachita solamente le dijo que ella veía que en su letrero iban para Guadalajara y que si podían llevar ese sobre que traía en las manos a su mamá, era una carta para que ella supiera que estaba bien. Entre ellos se empezaron a mirar, me cuenta Esteban, en decir si tomaban o no la decisión de llevarla. Uno de ellos, su compañero, el que siempre andaba con él en el autobús, le dijo, claro que sí la vamos a llevar, pero la dirección y todo. Le dijo a la muchacha, sí, ya viene escrita ahí, ya viene para quién va, tiene la dirección y tiene mi nombre por si mi mamá llega a desconfiar. Ahora sí que yo les agradezco por ese gesto de amabilidad que me están brindando. Mis compañeros quedaron agradecidos, ¿no?, por lo que les había dicho. Y pues total, agarramos el viaje para hacia Guadalajara. Ya una vez estando en Guadalajara llegamos y nuestra sorpresa fue de que pues no teníamos corrida, no teníamos un viaje programado para seguir nuestra ruta. Así es que dijimos, bueno, nos iremos a descansar. Este muchacho, el que era nuevo, se acordó y dijo, ¿y si aprovechamos este poquito de descanso y vamos a entregar la carta que nos han encomendado? Y yo viendo a mi compañero, me dice Esteban, pues sí, está bien, vamos. Pues ya salieron, agarraron sus cosas, sus maletas, porque ya de ahí se iban a ir a descansar. Salieron de la estación en donde dejaron su autobús, en donde ya después saldrían a continuar su viaje, y tomaron un taxi que los llevó a la dirección que venía impresa en la carta. Ya llegando ahí, me cuenta que bajaron y todo, vieron una casa de 2 pisos, muy bonita.
y llamaron a la puerta. De ahí salió una señora y preguntó que cuál era o qué era lo que querían. Mi compañero fue el que le dijo: es que estamos buscando a la señora Imelda. Ella le contestó: sí, soy yo. ¿En qué les puedo servir? Pues mi compañero le dice: bueno, es que traemos una carta de su hija. No queremos importunarla, solamente venimos a entregarla. En eso, la señora se quedó muy seria, se quedó pensativa y de sus ojos comenzaron a rodar lágrimas. Y con una voz entrecortada le dijo: pasen, muchachos, por favor, pasen y tomen asiento. Me cuenta Esteban, nos pasamos a una gran sala, nos sentamos, pero extrañados del por qué la señora había actuado de esa forma. La señora regresó con una caja de galletas que muchas veces nuestras abuelas agarraban para los hilos. De esa caja sacó varias fotografías y sacó una en especial y les dijo: ¿es esta mi hija? ¿Ella fue la que mandó la carta? Ellos vieron detenidamente la foto y dijeron: sí, es ella. Sí, es la muchachita la que nos pidió el favor de traerla. La señora, moviendo la cabeza y llorando, les dijo: como todos los años, siempre va a cumplirlo. Y le dijo: mi hija ya tiene más de 10 años que falleció, y cada año que es su cumpleaños me manda este sobre con 5 monedas. Es como para que no olvide que todavía ella sigue, en algún plano sigue viva. Ellos, muy extrañados y sacados de muy contexto, lo que hicieron es agradecer por la atención y prefirieron irse rápido. Cuenta Esteban que fueron muy callados y pensativos ya para llegar al hotel donde descansarían. No volvieron a tocar el tema. Como que lo trataron de olvidar, me dice. Dice que el tiempo pasó y sus compañeros, cada quien agarró un rumbo distinto, pero seguían trabajando en el mismo lugar. Solamente llegó a saber que los dos de sus compañeros se habían accidentado casi al grado de comprometer casi su vida. Pero gracias a todo esto, pues no pasó a mayores. Pero él lo que piensa es de que él nunca tocó la carta. La carta nunca la tocó con sus manos y sus compañeros sí. Él piensa que a lo mejor la carta tuvo algo que ver con los accidentes que después pasaron sus compañeros. Pero poco a poco ese miedo y lo que habían vivido se le fue quitando de la mente al modo de irlo asimilando. Me cuenta que después de esa experiencia a él se le quitó lo escéptico y comenzó a creer que después de la muerte hay vida o algo parecido. Y es así como llegamos al final de este episodio. No te olvides de comentar, de darle like y suscribirte. Y no se olviden de mandar sus historias para que salgan en los próximos capítulos. Esto fue Gato Nocturno. Hasta luego.